Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Torreón, Coahuila, México. Y retomando el Evangelio de Lucas, les comparto el día de hoy Lucas 14, versículos del 7 al 14. Esta reflexión se titula Sé humilde. Espero que estén gozando de una tarde muy bonita, donde quiera que te encuentres. Y bueno, voy a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y quien nos haga entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos por medio de su palabra. Amadísimo Señor, Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por este día, pero también te doy gracias por las bendiciones que tú derramas todos los días, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por permitirme compartir con mis hermanos y con todos los que me están escuchando en estos momentos tu palabra, Señor, con el único fin de extender tu palabra, tu evangelio, para que otros te conozcan, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que obres en nuestros corazones y nos ayudes a discernir bien lo que tú quieres mostrarnos en este momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido todo esto. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra en Lucas 14, del 7 al 14, como se los comentaba. Estoy retomando el Evangelio de Lucas. Y primeramente Dios, cada domingo espero seguirles compartiendo de este evangelio. Por lo pronto les voy a leer Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 14. Escucha con atención lo que dicen estos versículos. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En aquellos tiempos, cuando eran invitados a las bodas, en la mesa no había sillas como el día de hoy. Ellos usaban un tipo de como colchonetas y se recargaban en la mesa. En la mesa había 3 lugares en cada parte de la mesa. Solamente un lugar, nada más había un lugar. Por una parte se sentaban, en un extremo de la mesa se sentaban 3 personas. Sería el primero, el segundo y el tercero. Pero siempre el que estaba en medio era el lugar de honor. Es decir, en este caso, el segundo. En el otro lado de la mesa se sentaban otros 3, que era el cuarto, el quinto y el sexto. Y el del medio era el del honor, el del lugar del honor. En este caso sería el quinto lugar, el que era el del lugar de honor. Por el otro lado se sentaban otros 3, en este caso era el séptimo, el octavo y el noveno. El octavo era el lugar de honor. Y en la cabecera de la mesa nada más existía un lugar, y ese era el del honor. Aunque todos eran lugares de honor, los 4 lugares principales eran los del centro. En el lugar que nada más había uno, pues era el menos bueno para ellos. Era el último lugar. Es decir, un 10º lugar. Entonces, vemos aquí que Jesús les dice estas palabras, como quien dice,
los corrige, sus modales, corrige los modales de esto y empieza a decirle normas de comportamiento. Lo vemos que dice en el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Les empieza a hablar para darles estas normas de comportamiento. Vemos en el versículo 8 que dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Aquí les estaba diciendo que no buscaran el primer lugar, porque podría ser que el anfitrión les quitara ese lugar para dárselo al que él quería. Entonces ellos, como quien dice, iban a sentir vergüenza por ser quitados de ese lugar. Y lo volvería, aquí dice en el 9, y viendo el que te convidó a ti y a él te dirá, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, es decir, el 11º, el lugar solo ahí en la mesa, el último lugar. Todos los que llegaban a estas bodas, era lo primero, ellos querían ser los primeros en los lugares, por eso procuraban llegar temprano para sentarse en los primeros lugares, porque en los primeros lugares eran a los primeros que atendían, los que servían. Entonces, podemos ver aquí en esto que como el Señor Jesús, refiriendo esta parábola, al observar esto, en cómo buscaban los primeros lugares en las bodas, pues empezó a decirles, a corregir esos modos de comportamiento y darles estos consejos o estas formas de comportamiento que debían de tener todos, de no buscar el primer lugar, sino sentarse en el último lugar, porque ese lugar era el que menos querían. Así es que si el anfitrión les decía, vente acá a sentarte a un lado conmigo, pues serían ellos tendrían gloria delante de los que estaban sentados o los demás que estaban sentados en la mesa con él. Vemos que la humanidad es por naturaleza quiere eso, siempre sentirse importantes, siempre pensar en ellos mismos, en sentirse cómodos ellos mismos, es buscar su bienestar ellos mismos. Por eso buscan ser importantes ante los demás, buscan buscar los primeros lugares, los reconocimientos, porque así es la naturaleza del ser humano, el sentirse importantes. Y Jesús dice todo lo contrario, que nosotros nos debemos de dirigir humildemente, es decir, no sentirnos más importantes que otros, o no buscar nuestro beneficio propio. Más si nosotros somos hijos de Dios, debemos siempre dirigirnos con humildad y también buscar el bienestar de los demás antes que el de nosotros. Aquí en estos versículos no solamente les dio estos consejos o estos normas de comportamiento a los invitados, sino también se dirigió con el anfitrión. Vemos en el versículo 12 que dijo al que le había convidado, le dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Muchas de las veces los favores que hacen las personas, algunas personas hacen favores buscando que más adelante se los vuelvan a recompensar a ellos. Muchas de las veces dicen, es que le voy a hacer un favor a alguien porque a mí se me puede ofrecer más adelante. Entonces, si yo le hago ese favor a esa persona, en su momento cuando yo necesite, él me va a ayudar. Y muchas de las personas hacen esto, buscando un beneficio propio, un beneficio personal que más adelante a aquella persona le pueda regresar el favor. Por eso el Señor Jesús dijo en el 14, dice, en el 13, mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, que el Señor Jesús nos invita a dar sin esperar nada a cambio, a dar con generosidad sin esperar nada a cambio. El Señor Jesús es lo que ve y es lo que quiere de nosotros, que nosotros hagamos cuando vayamos a hacer un favor, no lo hagamos esperando que en un futuro ellos también nos lo hagan cuando a nosotros se nos ofrezca, como les decía, sino más bien hacerlo por amor a esa persona, por amor a nuestro prójimo, sin esperar
nada a cambio. Y aunque no pueda ser recompensado eso que nosotros hagamos a esa persona, aquí dice la palabra de Dios, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Estarás haciendo tesoros en el cielo y será recompensado cuando el Señor te llame a su presencia o venga por su iglesia. Entonces en esta tarde te invito a que tomes conciencia lo que estás haciendo de tu vida, es decir, estás buscando los primeros lugares, estás buscando ser reconocido, estás buscando que te alogien o que te sirvan primero a ti antes de tú servir primero. Como hijos de Dios debemos buscar siempre ser humildes en todo lo que hagamos y sobre todo buscar primero el que sean atendidas las necesidades de los demás antes que la de nosotros. Tal vez te resulte difícil de comprender esto, pero cuando tú conoces a Jesús y el ejemplo que nos dejó aquí cuando Él estuvo en esta tierra, en su ministerio, Él siempre nos dio muestra de humildad, de suplir las necesidades de los demás antes que las de Él. Dice la palabra de Dios que cuando pasó esto de la alimentación de los 5,000, Él pretendía, estaba agotado, Él ya se iba a ir a orar y a descansar y a tener un tiempo a solas con Dios, pero vio la multitud que estaba ahí esperándole, entonces Él suplió esa necesidad. Él ya no descansó, tenía sueño, ya no descansó, ya no estuvo a solas con el Señor, con el Padre Celestial, y fue a suplir esa necesidad. Entonces todo ese ejemplo que nos deja Jesús en su palabra de humildad, de suplir las necesidades de los demás antes que las de nosotros, debemos de hacerlo también nosotros. No buscar los primeros lugares, no buscar la fama, no buscar ningún tipo de reconocimiento, sino dirigir nuestras vidas con humildad siempre y suplir las necesidades del necesitado sin esperar nada a cambio. Espero que tomes en cuenta esto que dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14 del 7 al 14 y lo pongas en práctica para tu vida diaria como hijo de Dios. El Señor te bendiga, nos vemos primeramente Dios mañana para comenzar la semana 3 del Discipulado Sígueme 2. Que el Señor te bendiga. Saludos.